Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Esta vez el tema es Dios y el pacto. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito qué significa el pacto en el contexto bíblico. Vamos a explorar un poco también en relación al pacto que Dios quiere hacer con su pueblo, no solo en el Antiguo Testamento, sino a través de la historia. Sea usted bienvenido a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Queridos amigos, estamos en el estudio de las Sagradas Escrituras a través de la guía de estudios de la Escuela Sabática. El tema de hoy está basado en el libro de Nehemías, el capítulo 10. Nuestro tema es Dios y el pacto. Para ello estamos acá junto a un amigo, Pastor Gilmar Carrizal. Bienvenido, un saludo a nuestra audiencia y luego del saludo una oración para empezar el estudio. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios y para eso vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra, queremos meditar en ella, estudiar, sacar lecciones. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos al texto bíblico en el capítulo 10 de Nehemías. Dice aquí el versículo 1. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Icalías, Sedequías, y luego hace una larga lista de quienes firman un pacto. Antes de ello, ¿qué significa el pacto, Gilmar, en el contexto bíblico? Bueno, es interesante notar, Pastor, que Dios usa el pacto en la antigüedad, pero no es que Dios lo crea de pronto, ¿no? Sino era algo que en el tiempo se acostumbraba a hacer, ¿no? Las personas, ¿y en qué consistía? ¿Cómo era el pacto? Normalmente era un trato que hacían los jefes, los reyes contra los vasallos, dice, los dirigentes y sus vasallos, que de pronto hacían un acuerdo en que ellos tenían que pagar un tributo y luego él tenía que cuidar, ¿no? Ese era un contexto. Protección. Por ejemplo, no podían haber varios tipos, pero de ambas partes habían compromisos. Un compromiso, ¿no? Un compromiso que se hacía en ambas partes. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? En Génesis 15 se menciona, solo para mencionar, el compromiso que hace Dios con Abraham. Y no solamente Dios, sino Abraham también se compromete a hacer su parte, a ser su pueblo, y Dios también se compromete a ser fiel. Entonces el pacto, Pastor, es un acuerdo entre dos partes, que ambos tienen una cosa que cumplir, y si es que desobedeciera en algún momento en ambos casos o uno de los lados, entonces habría algunas consecuencias también, ¿no? Hay ejemplos de pactos en la Biblia. Podemos mencionar tal vez aquellos ejemplos para entender un poquito más, aunque la diferencia entre el pacto que Dios hace con su pueblo varía en relación a lo que los pueblos hacían antiguamente, pero los elementos pueden ser similares. ¿Qué pactos podemos recordar a través de la historia bíblica? Bueno, ahí la Biblia nos menciona por lo menos 7 pactos que Dios hizo con las personas, con su pueblo. Con Adán, podemos ver eso en Génesis en los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Después del pecado, Dios hace un pacto con Adán. Después con Noé, hace otro pacto. Ustedes recordarán que la humanidad se había desviado, se habían contaminado, habían cometido pecados. Incluso la Biblia dice que Dios se arrepiente de una manera de haber creado al hombre, y Dios hace un pacto con el remanente que es Noé y su familia. Hace un pacto nuevamente con ellos. Luego el pacto que mencionaba hace un momento, Pastor, en Génesis 12, pacto con Abraham, pacto con Moisés, con Fines, con David, y habla del nuevo pacto también. O sea, ahora, 7 pactos. Gilmar, en la mayoría de estos pactos uno, cuando revisa fácilmente, encuentra que Adán le dice que Dios destruiría a Satanás y que Génesis 3:15, ¿no? Hay un pacto de salvación del pecado. En el caso de Noé también un pacto de salvación. En el caso de Abraham un pacto de hacer de él una nación grande. Pero generalmente Dios es el que pone todo y el ser humano solo tiene que aceptar. Exacto. En este pacto nosotros tenemos todo para beneficiarnos del pacto. En realidad
Dios quiere lo mejor para sus hijos, y cuando Él hace el compromiso con el hombre, es interesante, pastor, que en lo largo de la historia Dios siempre se mantuvo fiel a su pacto, a su compromiso que hizo con los diferentes personajes de la Biblia, y sin embargo nos damos cuenta que se repite la misma historia en muchos casos en la Biblia, que el hombre es el que falla en el compromiso que realiza, ¿no? Es curioso, ¿no? Que el Dios es el que pone más y es el que más cumple, el ser humano es el que más se beneficia y termina quebrantando el pacto. Y ahora, cuando hay que rehacer el pacto, ¿quién es el más interesado en restablecer esa relación? Y Dios nuevamente. Dios vuelve a llamar a su pueblo. En varias partes de la Biblia Dios hace su invitación para que vuelvan a Él. O sea, Dios toma la iniciativa siempre, ¿no? Desde la creación hasta nuestro tiempo, Dios nos toma la iniciativa de hacernos la invitación de poder estar con Él y hacer un pacto, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios para fortalecer o, diríamos, reiniciar ese pacto? En nuestra lección enfatiza bastante ese elemento humano. Es verdad que Dios es el que busca, pero el ser humano tiene que también tener una disposición. Exacto, ¿no? Ahora, pastor, aquí la lección habla acerca del pacto perpetuo o del pacto eterno, ¿no? Y es interesante que cuando hablamos de pacto, algunas personas piensan que cuando hablamos del antiguo pacto, del nuevo pacto, pareciera como que ahí la ley cambia, pero sin embargo nosotros nos damos cuenta a lo largo de esta lección que la ley no se mueve en nada. Solamente el pacto eterno, cuando habla la Biblia, es el pacto que hace Dios desde el inicio, y así va mostrando gradualmente lo que Dios quiere hacer, porque desde Génesis 3:15 el Señor quiere salvar a la humanidad, y cada pacto que hace Dios con el hombre tiene que ver con eso, con salvación, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos ahí el nuevo pacto y el antiguo pacto, tienen 4 por lo menos características iguales, ¿no? La santificación, ahí dice en Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pasa lo mismo en Hebreos 8:10, en el nuevo pacto dice lo mismo, habla de reconciliación, de misión y de justificación. Entonces, el pacto antiguo y el nuevo pacto son similares. No es que cambia el pacto. Yo siempre, no sé si me deja ahí un ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, cuando 2 personas se contraen matrimonio, es como que hacen un compromiso, un pacto de estar siempre. Hay una ley que rige eso en el gobierno, en la Biblia, en el Estado, que dice que hay que casarse, ¿no? Que es bueno que ellos contraigan matrimonio. Entonces, cuando uno de los dos falla, cometiendo algún acto de adulterio, alguna cosa, la ley en ningún momento es la que se equivocó, sino son las personas que se equivocan. Entonces, la ley no está mal. Las 2 personas que contraen este compromiso bajo esa ley pueden equivocarse, pero la ley nunca se equivoca. Entonces, tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto, la ley sigue siendo la misma, ¿no? Bien, entonces la ley sigue siendo la misma. Tiene que haber de parte de las partes una disposición de querer reiniciar ese pacto cuando ha sido roto. Un elemento importante tiene que ver con ese pacto perpetuo, aunque pueden cambiar algunas circunstancias, pero así como se menciona el evangelio eterno, exacto, también es algo que tiene que ver con la salvación. Pueden cambiar las formas, pero el objetivo es el mismo. Ahora vamos un poquito a ver en relación a cómo fue lo que sucedió en ese pacto que ellos estaban haciendo, el pueblo de Israel con Dios. Ellos hasta firman un documento. ¿Quiénes participaron en esto del pueblo de Israel? Pastor, ahí en el texto que usted leyó al inicio, en el versículo comenzamos clave, a leer, pero hay varios nombres, ¿no? Sí, y bueno, del capítulo 10 comienzan a mencionarse varios nombres, pero 84 personas en total firman el pacto, y entre ellos estaban príncipes, levitas, sacerdotes, que hacen el compromiso. Y en el versículo, más adelante en el capítulo 10, en el versículo... A ver, ¿dónde estamos? En el versículo 39, si no me equivoco, habla acerca de que todo el pueblo, aunque no firmó el pacto, pero que ellos estuvieron de acuerdo para poder guardar el compromiso que estaban haciendo todos los líderes de esa época, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que en el pacto
no solamente firmaron los 84, sino también el pueblo se comprometió, todo el pueblo se comprometió a mantenerse fieles y firmes a la ley de Dios, ¿no? El versículo 28, ¿no? El 10:28, y el resto del pueblo, dice. Exacto. El resto del pueblo, y menciona a los sacerdotes, levitas, porteros, cantores y todos aquellos también que habían estado allí. Entonces, un pacto implica también un compromiso no solo de un grupo de personas, sí, no solo de los líderes, sino todo el pueblo. Y eso puede trasladarse actualmente a nuestra iglesia, ¿no? Cuando tenemos un reavivamiento, no solamente las cabezas de la iglesia, sino cada miembro debe ser partícipe de ese deseo del reavivamiento. Vamos a ir a una breve pausa, luego vamos a seguir viendo un poquito más sobre este asunto del pacto, si hay una estructura en relación al pacto y cómo actualmente podemos nosotros renovar nuestro pacto con Dios. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos, para hablar sobre el Dios del pacto, el Dios o nuestro Dios y el pacto. Hablamos bastante en la anterior sección sobre el origen del pacto, cómo Dios ha tenido pactos a través de la historia de su pueblo. ¿Cuál es la estructura que tiene un pacto en base a este texto, Gilmar? Como mencionamos hace un momento, pastor, en la época del antiguo Israel, los pactos que se hacían eran comunes y habían algunas partes que incluían este pacto. Aquí la lección menciona y enfatiza, dice, había un preámbulo, había un prólogo histórico, habían cláusulas o leyes, bendiciones y maldiciones, testigos y la cláusula especial o señal del pacto. Habían 5 partes claves que se tenían que mencionar, tal vez como actualmente cuando se hace un documento tienen cláusulas por motivos especiales. Y aquí en los pactos se ven repetidamente estos elementos. Así es, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto en la historia, en la antigüedad, como en la Biblia también, ¿verdad? Ahí menciona el ejemplo de Josué 24, cómo se estructura ahí el pacto que Josué antes de morir hace con el pueblo, ¿no? Él cumple con todos estos pasos que mencionamos hace un momento. Podemos ver ahí, solo para mencionar el preámbulo, en Josué 24:2, Josué habla acerca de quién es Dios y da a conocer quién está hablando. Luego habla el prólogo histórico, muestra cómo Dios había guiado al pueblo en todo su camino, muestra las bendiciones que había hecho Dios con su pueblo. Luego él enumera cláusulas o leyes que tenían que ellos cumplir, ¿no? El pueblo de Israel. Y luego menciona las bendiciones y maldiciones, que dice, entonces no podré servir a Jehová, el versículo 19, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones. Y dice, si dejareis a Jehová y serviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Entonces hay bendiciones. Las consecuencias de la desobediencia. Exacto. Y luego vienen ahí los testigos. Bueno, tal vez no vamos a tener tiempo para ir detalle por detalle, pero en la Biblia hay esos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo respondió? ¿Cuáles fueron las promesas que ellos hicieron cuando renuevan el pacto con Dios? Por lo menos se enumeran 4 promesas que el pueblo hizo, ¿no? A partir de Nehemías 10:30 al 39. Y dice, ellos se comprometen, pastor, a no tener matrimonios con otros pueblos, ¿no? Ni siquiera dar las hijas para otros pueblos, ni tomar las hijas para el pueblo. Bien. Otro era el segundo promesa que hace el pueblo, es una verdadera observancia del sábado. Ellos dejarían de hacer transacciones comerciales en ese día sábado. Ese es otro compromiso que ellos hacen. Que ellos habían estado fallando hasta ahí en esas cosas. Y Habían ellos estado dicen, fallando. esto vamos a dejar de hacer. ¿Qué más? Ellos también hacen el compromiso de cancelar la deuda y observar el año sabático que el pueblo tenía por ley. Cada 7 años, un año entero tenía que cesar cualquier plantación, tenía que descansar la tierra. En este contexto, cancelar la deuda quería decir, digamos, no cobrar las deudas, es decir, condonar las deudas. Uh-huh. Exacto. Y número 4, había un apoyo económico para el templo, sus servicios,
para los levitas quienes ministraban el templo, y ahí incluye, ¿verdad?, las primicias, el diezmo, que esto también era muestra de adoración a Dios, y ellos se comprometían a hacerlo esto, y esto quiere decir, pastor, como usted dijo, que ellos no habían estado haciendo esto hasta ese momento. Significa que al momento de reactivar o reiniciar un pacto con Dios, tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué cosas estamos haciendo erradas y qué cosas vamos a hacer para corregir aquellos errores? Y ahí implica compromiso. Exacto. Entonces, como Dios nos promete, pastor, bendiciones, Dios nos promete cuidado, Dios nos da la salvación, también Dios quiere que nosotros dejemos aquellas cosas que está impidiendo nuestra comunión con Él, ¿no? Y estas cosas que aquí menciona la Biblia eran cosas que el pueblo había dejado de lado, y es interesante que todo esto se hace después de haber leído el libro de la ley, ¿no? Como el pueblo de Israel, a través de los líderes, leen todo el libro de la ley, ellos se dan cuenta de lo que estaban haciendo, y ahora a partir de ahí ellos hacen un compromiso de dejar estas cosas, comprometiéndose ellos mismos. Bien, repitiendo un poquito, ellos dicen, no nos vamos a juntar o contaminar con los pueblos paganos, exacto, matrimonios mixtos. Segundo, vamos a ser fieles en observar el sábado. Tercero, vamos a ser buenos con el prójimo, vamos a hacer el bien, vamos a dejar descansar la tierra, vamos a condonar las deudas. Y cuarto, nos vamos a dedicar más a apoyar el templo. Ahí hay un versículo interesante, dice allí justo el último versículo, ¿no? Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, a los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí también los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahí aparece la figura del templo como un elemento importante de adoración, pero un compromiso del pueblo de decir, no vamos a abandonar el templo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba en ese tiempo? ¿Qué significa actualmente para una iglesia el pensar en la casa de Dios? Sin duda que desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios manda a construir a Moisés el templo, ¿no? Y era ahí donde se manifestaba la presencia de Dios. El santuario está ubicado al medio del campamento, y el templo fue algo muy especial, porque cuando vemos la Biblia, inclusive los grandes hombres como Daniel oraban mirando el templo. Era algo especial para ellos el templo, y aquí la lección dice que constituía el pulso de la nación israelita. Era tan importante para ellos tener el templo bien cuidado y funcionando con todos sus servicios, porque ellos creían que a través del templo, ellos no creían, sino ellos veían a través del templo el plan de salvación, ¿verdad? Ahora, yo a través de la visita que hago en algunos lugares encuentro ese deseo de la iglesia de hacer lo mejor. En algunos lugares inclusive me encontré decir, nuestro templo tiene que ser mejor que nuestra casa. Hay un celo de mucha gente, pero puede haber también en algún momento algún descuido de la casa de Dios. ¿Cómo eso nos puede ayudar a reflexionar? Porque se menciona, ¿no?, de que el templo era un indicador de cómo está la espiritualidad del pueblo. Exacto. ¿No? O sea, ellos, inclusive aquí no va a dar del tiempo para abundar más, tal vez, ellos no solamente dieron un diezmo, cuando vieron la necesidad del templo, ellos dieron otro porcentaje más, dice la Biblia, con relación para que el templo se pueda ver mejor y pueda ser atendido, ministrado de la mejor manera por los levitas y sacerdotes. Ellos cuidaban mucho del templo, como repetimos una vez más, porque en el templo era un escenario para revelar al pueblo el plan de salvación. Y cuando cada cordero que era sacrificado en el templo, ellos entendían, ¿verdad?, el plan de salvación de Dios, hasta que Jesús vino a esta tierra y dio su vida como el cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Todos los servicios que se hacían anteriormente en el templo tenían un significado, tenían un objetivo. Inclusive ahora las actividades, los programas, los cultos, la música que existe en el templo tiene que ver con algo. No es solo por el hecho de que sucedan, sino porque nos deben conducir a Dios. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos ya a la conclusión de este tema.
Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, nuestro tema Dios y el pacto. Hemos visto la importancia de un pacto entre Dios y su pueblo, Dios buscando a su pueblo para reiniciar nuevamente el pacto. Hay compromisos que el pueblo asume, hay ese interés de Dios de querer continuar unido a su pueblo, y este tema es del todo interesante. Les recomiendo, queridos amigos, que lean el capítulo 10 de Nehemías, mediten en cada texto, y ahora nos vamos ya concluyendo a la consideración final de parte de nuestro amigo Gilmar. Bueno, a lo largo de la historia nosotros tenemos un gran testimonio de personas que hicieron pactos con Dios, y nosotros podemos ver los 7 pactos que Dios hace con el pueblo, y en todas Dios nunca falló, Dios nunca rompió su parte, siempre fue el ser humano. Y hoy Dios de la misma manera nos invita a hacer un pacto con Él. Así que yo quiero invitarte, querido amigo, amiga, si tú tienes alguna dificultad, analiza tu vida, vuelve a Dios, haz un pacto, así como los israelitas reconocieron que estuvieron mal y ellos hicieron un compromiso con Dios. Recuerda que Dios siempre va a ser fiel a sus promesas. Así que Dios te pueda ayudar a poder cumplir con ese pacto que Dios quiere que tú hagas. Querido amigo, tal vez alguna vez ya hiciste un pacto con Dios, tal vez renovaste tu pacto. ¿Qué promesas le hiciste? ¿Cumpliste esas promesas? Tal vez nosotros necesitamos cada día renovar ese pacto y pedirle que Dios nos ayude a ser fieles a ese pacto, porque como dijo Gilmar, Dios es fiel, Dios nunca falla. Que Dios pueda ayudarnos al estudiar esta lección, a renovar nuestro pacto con Él y a mantenernos fieles en la parte que nos corresponde. Que el Señor te bendiga, te guíe en este hermoso día.